Muy buenas noches, bienvenidos a Historias del Gráfico. Hoy tenemos también un programa muy especial. Vamos a viajar hasta 1990, hasta Italia 90, aquellos días muy singulares para la Argentina porque fue un equipo muy emocionante, mucho más justamente desde el recuerdo y desde lo emotivo que desde lo futbolístico. No había comenzado bien el Mundial, la derrota con Camerún, aquel gol de Oman Bijik, varios cambios para el segundo partido frente a Rusia. Dos de esos cambios iban a ser casi las caras del Mundial. Goicoechea y Canigia aparecían en el equipo titular. Aquella selección argentina que se clasificaba a octavo de final como uno de los mejores terceros y que debía enfrentar nada menos que a Brasil. Recuerdo el camino fue igual de tortuoso, la confección de la lista, lo que tardó. O sea, había jugadores en Trigoria que ya estaban en la concentración y que después no terminaron jugando el Mundial, como Valdano, por ejemplo, que terminó afuera de la lista. El Tata Brown, jugadores que no llegaron bien físicamente, muchos jugadores lesionados. Era un equipo remendado. Yo no podía, vivía en otra calle, ¿no? Pero no podía salir a la calle a la tarde. A la tarde salía escondido, ¿viste? Y al centro no podía ir. No había uno que me diga, hola Pilar. Todo mal. Era mucho. No teníamos una prensa, que la prensa que ustedes conocen a la mañana, que era contra. Y teníamos otro chiquitito que era a favor. Pero era más el pueblo, más el interior. Capital era más ese diario que todos ustedes conocen. Sí, bueno, fue una situación bastante que no aceptaba para nada, una situación complicada, porque sabía que debía jugar yo de titular y bueno, Bilardo toma esta decisión. La reacción, como creo que sea la reacción de cualquiera que considera que tiene que jugar, que estaba seguro que era titular, quiero decir. Y bueno, la reacción no es la mejor, pero bueno, ahí estaba igualmente. Llegamos con un equipo que eran jóvenes, algunos, con los más viejos nosotros. Una mezcla que se hizo buen plantel, digamos. Nos llevamos bien. Y lo que pasa es que el primer partido arrancamos mal ya, perdiendo, con muchachos que no rindieron, porque, vuelvo al anterior, abrir el Mundial, el primer partido es dificilísimo, ¿viste? Ahí sí tenés realmente presión. No, fue terrible, fue uno de los partidos donde más me pegaron. Sí, fue una cosa, porque aparte esta gente es fuerte, es dura. Entonces sí, creo que fue uno de los partidos, 45 minutos que te iban mal ellos. La primera imagen fue perder con Camerún, sí, que era un rival durísimo, era un equipazo bárbaro, los cameruneses eran un equipo bárbaro, pero perder no estaba en los papeles, ¿no? Y sobre todo lo que fueron los días posteriores a perder ese partido con Bilardo que estaba loco y todos los días buscando probar, de hecho hizo 5 cambios, ¿no? Pero Italia 90, vos me decís qué recuerdo y lo primero que se me viene el gol de los cameruneses, las pocas acciones que tuvimos, las patadas que te pegaban, pero haberlo perdido no lo pensábamos nunca. Y es duro porque si perdés el primer partido, obviamente no es fácil, se te complica todo. Todo lo que pensabas que no podía pasar en un primer partido en la inauguración, para colmo era la inauguración del Mundial. Pero no importaba eso, que sea la inauguración no, sino que era el primer partido nuestro. Y claro, perderlo se te complica todo. Ya los planes es que tenés que salir el próximo a ganar y no puedes cometer casi ningún error. Pero perdimos 1-0, que también fue una bestialidad, porque los jugadores delanteros argentinos fueron tremendamente golpeados en ese partido. Ahí empezó a sentir Diego muchísimos golpes que la verdad no se lo merecía, pero bueno, era el fútbol de esa época. Pero sí, estábamos confiados, por lo menos soñábamos. Y cuando nos dimos cuenta que podíamos, soñamos cada vez más, ¿no? Bilardo vivió ese Mundial de una manera muy particular. Jamás voy a olvidar la caminata con él desde el final de la conferencia de prensa del partido inicial, el debut, derrota contra Camerún, hasta el ómnibus. Fui caminando con él y era un Bilardo desopilante.
Porque de los que decían, no volvemos, y que se caiga el avión, que se caiga el avión, quedamos eliminados en primera rueda, que se caiga el avión, que se caiga el avión, yo me quiero volver. Y vivió todo el Mundial así, era a los saltos. Sí, no, estaba tremendo. Y ahí fue la famosa reunión a la noche, a las 12 de la noche, después de Camerún, viene el profe, golpea la puerta en la habitación en reunión con Bilardo. Y nos dijo de todo, que éramos cagones, ¿viste? Nos pegó, está bien. Y ahí dijo la famosa frase, si perdemos, yo no quiero llegar a Argentina, que se caiga el avión. Que se caiga el avión, decía. Y lo decía de verdad, ¿viste? Eso es lo peor. El loco estuvo cuando perdimos con Camerún, que después hace una reunión y bueno, esto salió en todos lados y lo dijimos tantas veces, hace una reunión y era Buenos Aires y no ganamos a Rusia, si nos quedamos fuera en primera fase, a la vuelta tiraba el avión abajo. Y vos te reías, pero no nos reíamos tanto, porque era capaz. Por eso yo siempre dije, cuando a veces vos decís cuál fue el partido más difícil, ese de Rusia, para mí fue el más difícil para jugar. Porque si nosotros no ganamos esa noche, quedamos fuera de verdad. Y un campeón del mundo en primera fase, entonces él decía, nos acostumbró a eso. Y Goico, viste, todavía no estaba atajando, porque era suplente, y entonces cuando vos estás suplente estás más relajado. Entonces empezó en la mesa, dice, mirá si mañana llegamos a perder con Rusia y estamos en el avión ya de vuelta, y yo nos imaginábamos, ¿viste? Y el comandante es Bilardo con la gorrita, y haciendo así, de la cabina, no. Nos empezamos a reír y Bilardo miraba de qué se reirán estos tipos, y porque Goico lo imitó, entonces hacía así. Hola, buenas tardes, señores pasajeros, les habla el comandante Carlos Bilardo. Nuestro tiempo de vuelo a Argentina será de 45 minutos. ¡Guau! Nos empezamos a reír como locos, ya lo imaginaba, ¿viste? El avión a la mierda. Y Bilardo miraba y claro, no, porque largamos la risa a la carcajada, le hizo re bien. Esa fue una historia linda. Argentina, por empezar, no éramos considerados candidatos. Esa fue lo primero. Pero bueno, no importaba. No éramos considerados, había muchos problemas, había lesionados, había gente que no llegó bien al Mundial. Y entonces fue todo un proceso de ir de menor a mayor, a pesar de que la primera fase fue complicada porque terminamos terceros en la zona y nos tenemos que enfrentar a Brasil, que era uno de los candidatos a ganar el Mundial. Entramos por la ventana pidiendo permiso. Fue el título de la página 3 del gráfico, me acuerdo, la clasificación, el partido contra Rumania, el partido contra Rusia, la famosa mano de Maradona que no se sancionó. No, era un equipo totalmente remendado y sí, se debatía cómo se jugaba. Era muy criticado, a diferencia de... A ver, fue más criticado tal vez ese rendimiento que la previa de México 86. De una manera distinta, porque era como que se le exigía más, porque era un equipo que podía dar más. Jugaba feo. Carlos era un tipo muy obsesivo, un tipo que vivía para el fútbol, vivía para cualquier detalle. He visto cosas que no se han visto con nadie, pero eso era parte de la personalidad, de la obsesión, de la ambición del tipo. De que todo salga perfecto, de no dejar nada al azar. ¿Demasiado obsesivo? Sí, demasiado. Bilardo no, pero Bilardo tenía locuras que tenían que ver con la tensión en el juego, con saber lo que tenías que hacer dentro de la cancha, con no distraerte un minuto, con estar atento, con lo que significa una Copa del Mundo, que un movimiento malo te deja fuera, no te deja chance. La Copa del Mundo, cuando decimos que es especial, es por eso. No siempre sale campeón el mejor equipo, el que mejor juega. Obviamente que los mejores equipos y los que mejor están jugando en ese momento tienen más posibilidades, pero es una competencia muy corta y por eso Bilardo hacía hincapié en todos los detalles, que era su esencia también, no porque lo haya aprendido de la selección, fue su esencia como entrenador. Y uno se acostumbró y se acostumbraba a eso y sabía que cuando iba a la selección las reglas de juego eran esas. Me ponía un elástico, quiero decir, que era muy finito, entonces el pelo, como era largo, con viento se doblaba y no, a veces me cubría un poquito los ojos, entonces me lo acomodaba, me lo ponía un poquito más abajo porque se me subía y eso a él le daba fastidio. Entonces me lo pasó varias veces y me dijo, no
no puedes estar acomodándote una vincha, cortate el pelo para eso, me decía. Mirá, te acomodás, perdés concentración, por ahí viene una jugada rápida, vos justo te estás acomodando la vincha. Y bueno, él pensaba que todas esas cosas... Así hay 1000 historias, obviamente, muchos jugadores las han contado con el narigón. Es una persona, o fue una persona en ese momento como entrenador, algo increíble, porque a veces veía cosas que parecía que nosotros deberíamos haber visto y no lo podíamos ver, no alcanzábamos a ver. Él lo veía, te explicaba, te enseñaba, y después vos lo tenías que llevar a cabo en el terreno de juego. Pero también era una persona con mucha personalidad. Fue un tipo que hizo algo, o sea, un técnico que casi gana 2 mundiales. Y lo que hizo fue, con todas las críticas que tenía, el tipo nunca bajó la cabeza, siempre siguió con su objetivo, te guste o no te guste, el equipo si era defensivo o no, si tenía que jugar otro jugador o el que ponía él, pero hizo un trabajo increíble y le dio resultado. El tobillo de Maradona era conmovedor. Me acuerdo una vez le sacamos 3.800 fotos al costado del campo, en Trigoria, la concentración argentina en Italia, en la concentración de la Roma, y verle ese y la uña del pie encarnada, y decir, ¿cómo juega? Y jugó. Jugó. ¿Cómo jugó? Jugó. Era un globo. Era un globo. Digo, no te lo vende, dejátelo así. Y al masajista le dije, no se lo toqué. No se lo toqué. Enyesalo, pero no se lo toqué. ¿Viste? No estaba para tocarlo. Porque después se corre la bolilla. Bueno, después metí una venda de yeso y no lo toqué más. Chao. Después sacásela la venda, hacer el tratamiento, lo que vos quieras. Pero ¿qué tiene? Una pequeña, un esguince. Chao. Y creo que es el día de hoy, pasan los años y se sigue recordando eso. Cuando pasa algo con el seleccionado actual, se dice, Maradona jugaba con el tobillo. Bueno, era ese partido. Y era un tobillo intratable. Me acuerdo que hicimos una doble página en el gráfico, que es un primerísimo plano del tobillo lesionado. Está la chancleta de Maradona, la marca que lo vestía, la chancleta y el primer plano del tobillo. Y un texto muy corto, que me tocó escribir y que cometí un error, porque puse el tobillo izquierdo de la zurda más famosa del mundo. No va a ser el tobillo derecho de la zurda. Pero viste que te quedan esas cosas y es un texto muy cortito, es una doble página y el textito amarillo, escrito en amarillo sobre la propia foto, hablando de eso. Así estaba el tobillo de Maradona y sin embargo fue Maradona. La lesión de Diego creo que tenía un lado perjudicial, que era que lo disminuía a Diego de lo futbolístico, y tenía un potencial anímico, porque cuando uno ve que su capitán y su líder hace los esfuerzos que hace por estar dentro del campo de juego, es motivante para el resto del grupo. Tenía que ver con la épica maradoniana, tener el tobillo así y de todos modos jugar. Vos querías ver ese tobillo de Maradona y no lo ibas a ver en la televisión, como lo podrías ver hoy, lo ibas a ver en el gráfico. Entonces tenía por ahí el gráfico esa mirada de mostrar lo que nadie ve. Muy lesionado, pero el tipo a la hora de entrenar estaba entrenando, a la hora de que se llegaba al partido el tipo estaba gritando y motivándonos y todo. Entonces, ¿qué te parece? Si vos ves a un tipo con el tobillo como tenía, el dedo que estaba mal, y gritando y dale que lo ganamos y vamos y todo, te motivaba, ¿no? Hay una relación de respeto y cariño mutuo entre los dos, sí. Protección a nivel futbolístico, no, ninguna. Quiero decir, a ver, hemos hecho una linda dupla. Él lo sabía y yo obviamente lo sabía, claro que sí. Jugar con un gran jugador, con un jugador que fue extraordinario, quiero decir. Y él también sabía que yo
que yo debía jugar. El que sí provocaba en Maradona un condicionamiento absoluto era Claudio Canilla. Faltaba muy poco para el Mundial, o sea, muy poco para dar la lista, y para Bilardo Canilla estaba en duda. Y Maradona le dijo, así como él había defendido a Bilardo 4 años antes, y se va Bilardo me voy yo, le dijo, si no está Canilla en el plantel, yo tampoco estoy. Y Canilla estuvo en el plantel y fue decisivo e importante. De códigos y de la forma de comportarse de cada uno, de los códigos, lo que llamamos, que es un respeto mutuo. Siempre existió eso con Diego y bueno, ya te digo, una amistad, aunque uno no se vea cada tanto, no importa. Maradona lo amaba profundamente, era como su protegido, y uno puede imaginar un personaje que está todo el tiempo bromeando, y no, nada que ver. Era como tranquilo, muy cerrado. Pero un tipo que no parecía lo que era, el monstruo que era, un tipo bárbaro, Cani. Ahora fíjate que hacer una nota a Cani es dificilísimo, porque no quiere estar afuera, ¿no? Y los hijos salieron a mamá, qué macana, ¿no? Sí, no era de hablar mucho, pero por ahí metía bocadillos que te hacían reír, ¿viste? Tiene una chispa que, ¿viste? Esos tipos que no necesitan hablar tanto para hacerte reír. El Cani es así, te larga por ahí alguna jodita así y te hace reír, porque como no habla mucho, cuando habla te dice cosas ingeniosas. Caniggia siempre fue especial, con sus tiempos, con su manera de ser. O sea, si no lo conoces bien, hasta te puede parecer que es un tipo un poco hasta asqueroso o hasta un poco parco, pero no, nada que ver. Cani tiene una sensibilidad muy grande, es un gran tipo. Cani, y un pibe introvertido, un gran pibe, particular él, con su impronta, con su cabellera, pero un chico bárbaro, un pibe bárbaro, tímido, sí, muy tímido Cani, sigue siendo tímido Cani. Yo hablaba mucho con él, hablaba mucho con Cani, un pibe jovencito, era el más joven, uno de los más jóvenes, hablaba mucho con él, hablaba de la familia, ¿viste? Hablábamos de lo que era la familia, lo que podía hacer, cómo era, bien, con Cani bien. Y bueno, lo querían todos. Íbamos de gira toda la piba hasta de Caniggia. Medio tímido así era él, estaba bastante en la habitación, pero cuando salía a jugar y se ponía... ¿Viste cuando dicen ese jugador de selección? Bueno, ese es el típico jugador de selección que por ahí no sabía contra quién jugábamos, y cuando se vestía y salía a la cancha la rompía con la selección argentina, la rompía. La verdad que un fenómeno. Antes del partido de Brasil nos mandaron los boletos con la fecha de después del partido, ¿no? y el horario, que eran un par de horas después de ese partido. Nosotros teníamos el boleto reservado para volvernos a Argentina. O sea, y nosotros, y me acuerdo que Bilardo nos dijo, nadie arme la valija, se queda la ropa donde está, la valija donde está, porque nosotros de acá no nos tenemos que ir. Imagínate que nosotros, a partir de que 2 días antes del partido nos llegaron los boletos, soñábamos mucho más que antes ganar ese partido y obviamente poder llegar a la final y salir campeón, porque sabíamos que teníamos que ser fuertes para poder doblegar a esa gente que estaban haciendo lo imposible para que nosotros no siguiéramos en el Mundial. Y Brasil siempre es difícil porque es vecino, ¿viste? Y es Brasil. Brasil es un campeonato aparte. Argentina-Brasil, Brasil-Argentina es un campeonato aparte. Es como Uruguay. Uruguay-Argentina, Argentina-Uruguay también es aparte. Vos estás en un campeonato y ese partido es distinto a todo. Y bueno, era clave, ¿viste? Son partidos clave para Brasil y para nosotros. Sabíamos que eran superiores, pero bueno, había experiencia. Los partidos hay que jugarlos y bueno, pasa por ahí el tema. Es imposible que un equipo argentino piense que no hay ninguna chance.
no entraba en la cabeza nuestra. Ese triunfo contra Brasil es insólito, por calificarlo de algún modo. Uno repasa el primer tiempo y no se puede creer. O sea, Brasil podría haberle ganado 4 o 5-0. Goicoechea yendo de un lado para el otro, los palos, el travesaño. Argentina sin juego, sin dominio, sin nada. Tuvimos un culo bárbaro, esta es la realidad y ya lo saben todos, porque en el primer tiempo, si hubiésemos perdido 3-0 estaba bien, porque nos pegaron 4 o 5 tiros en los palos. Yo escuchaba el ruido de los caños y era ping y ping y ping de un lado y del otro, porque agarraban los rebotes y te pegaban y todo así. No podíamos dar 3 pases seguidos, que perdíamos la pelota. Brasil nos presionaba, aparte que, a ver, atacar era difícil porque yo era el único delantero, entonces era muy complicado. Y ellos tampoco lograban dar un pase claro, entonces no podíamos salir directamente. Entonces fueron los 45 minutos creo que más difíciles que me ha tocado jugar, sí. Yo tuve la posibilidad, la oportunidad de relatar ese partido. Creo que Adrián Paenza era el comentarista, si mal no recuerdo. Y entonces en un momento dado, yo nunca vi, no recuerdo por lo menos, ¿no? Por ahí estoy exagerando y pido disculpas, un equipo que le haya dado un baile a la selección argentina en un campeonato del mundo, claro está, más grande que Brasil en los primeros 45 minutos. En un momento dado yo le digo, Adrián, contá que me parece que están jugando con 15. Y fue realmente terrible. Si Brasil hubiera hecho un gol, quizás la historia, o sea, le faltó eso, quizás hasta muchos ubican el análisis en decir que nosotros no estábamos capacitados para remontar por cómo se dio el partido. Por eso, por ahí el resultado se agiganta un poco más. Pero sí, en un momento fue bastante tedioso porque no le encontrábamos respuesta. Lo que sucedió en ese partido en Turín es inimaginable. Yo en un momento quería que terminara el partido, porque era un baile que daba un poquito de vergüenza, o sea, era demasiada la diferencia. La diferencia que hubo entre Brasil y Argentina en el primer tiempo fue abismal. Vos decís, esto es o una goleada histórica, pero que termine pronto, que pase, es un sufrimiento, una agonía. No estábamos siempre seguros. Vos decías cuántas pelotas fueron al arco, cuántas pelotas fueron peligro de gol. Que te dominen en el medio del campo a mí no me interesaba. El dominio era cuando venían al área, que vos dudás. Clásico hay que ganarlo como sea, ¿no? Y bueno, ese lo ganamos, sí, ese tuvimos bastante suerte. Aquel partido de octavos de final frente a Brasil es uno de los partidos más recordados de la historia de los mundiales para la selección argentina. Aquel 1-0 inolvidable por el gol de Canigia, por el ahora o nunca de Marcelo Araujo en el relato, la jugada de Diego previa al pase para que definiera el delantero argentino. Aquella eliminación fue muy significativa también porque Brasil había sido muy superior a la Argentina, había metido varios tiros a los paros, había dominado el partido, tenía un buen equipo Brasil, Careca, Müller, Mauro Silva, Bebeto y Romario que eran suplentes, en fin, pero no había logrado consolidar un esquema colectivo que le propiciara la candidatura que muchos sostenían debía tener aquel equipo brasileño. La Argentina pegó un grito interminable en aquella clasificación con el gol de Canigia. Como delantero siempre pensás que, a ver, puede pasar y que somos Argentina y que en algún momento podemos tener una chance. Pero era una situación complicada. A ver, cuando empezó el segundo tiempo, a lo mejor no lo pensaba. Pero a medida que iba pasando el partido, notamos que ya Brasil no presionaba de la manera que lo había hecho durante 45 minutos. Y entonces ahí se abrían más huecos, ya pudimos avanzar metros más adelante. Ya no era la Argentina del primer tiempo y no era el Brasil tampoco del primer tiempo. En los mundiales los partidos hay que definirlos, hay que ganarlos porque jugás contra los mejores y nosotros teníamos al mejor y Canigia en un momento bárbaro y eso es lo que pasó. Una jugada y lo eliminamos. Dunga se le tira a los pies, pero Diego tenía un balance increíble. Diego, uno de los jugadores que vi, el jugador que vi incluso de todo el talento que tenía y de todas las cualidades físicas y técnicas que tenía, esa era una que era muy difícil, centro de gravedad muy bajo, fuerte de piernas, era muy difícil desequilibrarlo. Tenía un balance increíble incluso yo lo he visto salir de situaciones increíbles con 2 o 3 jugadores encima que lo ponía el culito acá, ponía
se daba vuelta y ponía el culo para otro lado, cubría la pelota, los codos. Tenía incluso esa cualidad. No, sí, capucho. Canilla cuando encaraba así, cuando encaraba al último hombre, agarrate, no sabía por dónde disparar. Pero bien, viste. Yo estoy sobre la derecha, pero veo que hay un espacio, un hueco muy grande de ahí, que no solo viene ninguno de los nuestros, pero tampoco hay ninguno de ellos. Entonces yo digo, bueno, en ese momento lo pienso, digo, bueno, si me abro a la derecha, terminamos los dos para allá porque nos están encerrando todos. Entonces ahí cuando decido ir a ese espacio que no hay nadie. Vengo un poquito frenando, también porque no quería quedar en offside. Entonces vengo mirando el último hombre. A medida que voy cruzando, voy como frenándome, digo, no va a ser cosa que quede en offside. Al mismo tiempo venía mirando a Diego, porque obviamente lo tengo que mirar, por si parte el pase. Y efectivamente el pase pasa. Podría haber quedado en la nada, pero pasó la pelota. Se trastabilló, se cayó, igual le dio el pase. Vos imaginate que ya cuando lo vimos que Canija quedó perfilado para encarar al arquero, sabíamos que Canija te iba a definir. Yo la paro y me queda donde quería que me quede yo. O sea, yo ya lo veo a Tafarel saliendo. Digo, bueno, me arqueo un poquito y le pego. Ya está, es fácil. Porque veo que me está saliendo demasiado rápido. Digo, ya está, me deja el arco, me está achicando, pero al mismo tiempo tengo bastante. Me arqueo un poquito y le pego. Pero en ese momento decido no hacerlo. Son milésimas de segundo. Decido no hacerlo porque veo que sale muy rápido y digo, tengo tanto espacio. Yo para la derecha no podía ir tampoco, porque sabía que todos los jugadores habían quedado sobre la derecha. Por la izquierda sabía que no había nadie. Ya lo sabía yo. Entonces, claro, cuando veo que sale muy rápido, digo, ya está, hay demasiado espacio. Ahí fue cuando decido, se la tiro larga. ¿Cómo me agarra si se la tiro larga? Es imposible. Y bueno, el resto es historia. El resto es que la pelota, cuando veo que entra, era algo que no... Es difícil explicarlo con palabras, pero bueno. Yo no lo podía creer y bueno, viéndolo a Cani, viste que Cani hizo así nomás. Yo estaría corriendo, creo que estaría corriendo ahora todavía. El cabezón está bien, lo dice de una manera como que... Yo no fui nunca tampoco de andar festejando los goles, corriendo por detrás de los arcos, esto y lo otro. Yo ya sé eso, pero ese partido era especial. Yo festejo porque estoy volviendo a la mitad de cancha y digo, bueno, pero faltan 9 minutos. No quiero estar festejando una cosa que todavía no terminó, como un loco desaforado alrededor de la cancha. Festejo cuando termina. Y se gesta aquella jugada mágica de Maradona, dejando atrás a Alemão, a Ricardo Rocha y compañía, que tanto lío generó después a los propios futbolistas brasileños. El pase y el gol de Cani, que la mamá de Canilla algún día me dijo, me pidió la foto del gráfico del festejo del gol, porque me dice, nunca lo vi sonreír así a Claudio. Así que esa foto fue a parar a la casa de los Canilla y Canilla fue enorme con ese gol. Yo cuando digo que es una de las grandes alegrías del fútbol argentino de toda la historia, lo pongo a la altura de muchas cosas. Yo no lo sé porque no me veo a mí mismo. No me veo a mí mismo, entonces no puedo saber si hubo otros momentos que por ahí festejé tanto, pero bueno, si ella lo dice y si ella lo dijo en ese momento, seguramente fue así, porque me conoce bien. Cuando se organizaba que terminara, faltaba muy poquito, pero bueno, sabíamos que se iba a venir con todo Brasil y nada, era defender más que nunca. Si calculá que estábamos defendiendo al 0-0, imagínate con el 1-0 arriba. Al mismo tiempo, lo festejo, pero cuando me doy vuelta y voy caminando hacia la mitad de la cancha, digo, bueno, pero quedan 9 minutos con este equipo. Digo, por favor, que este partido termine 1-0 con gol mío. Te digo la verdad, ni siquiera en el egoísmo, que hay siempre un poquito, a pesar de que el egoísmo, bien, te quiero decir. Digo, que termine 1-0 con el gol mío. Es espectacular.
Ni siquiera quería ganar 2-0, aunque lo hubiese festejado como más que el primero, porque eso aseguraba el partido. Ya que te hagan 2 goles después, faltando 5 o 6 minutos, era jodido. Pero estamos hablando de Brasil. Te lo pueden hacer. Cuando hicimos algo se murieron los brasileños. Porque bueno, le habrá pasado eso de no poder creer que tantas situaciones de gol y no la metiste y estos tipos te llegan una vez y te hacen un golazo, pero no fue un golcito, fue un golazo. Y a veces lo veo, a veces me lo mandan porque, es más, he visto por ahí por otro tipo de relator que nunca lo había visto, por algún relator incluso brasilero. No ahora, pero hace un par de años atrás. Me mandaron ese relato y era bastante cómico, porque el tipo se quería matar, el relator, un relator brasilero. Que decía, no puede ser, esto es imposible. Qué injusticia y qué sé yo, todo en portugués obviamente. Entonces era cómico escucharlo, era lindo. Si vos me preguntás 3 imágenes, te digo las 3. Goico yendo para acá y para allá, tirándose por todos lados, Müller abajo del arco, errando un gol, pegando en el palo, el travesaño, una imagen. Segunda imagen, y la más grande, la del pase y el gol de Cani y esa gambeta sobre Taffarel. Y la tercera es el cabezón Ruggeri dando una vuelta olímpica, levantando los brazos, peleándose con todo, gritándole a los brasileños, a todo, con una calza negra, me acuerdo, abajo el pantaloncito blanco. Y es esa imagen, ¿viste cuando te queda una imagen grabada? Tengo esas 3 imágenes. Recuerdo cuando terminó que me di una vuelta olímpica, besando la camiseta y viendo a los brasileros llorar, que para mí fue la felicidad más grande, deportiva estoy hablando, ¿no? La felicidad más grande de ver a tanta gente llorar, ¿no? Si en ese momento estás jugando bien, mejor uno que el otro, al final no cuenta mucho, porque es un clásico y puede pasar cualquier cosa. El orgullo, nace un orgullo que es superior a cualquier otra cosa, nacen cosas adentro tuyo que pueden superar esa falta de temas futbolísticos que por ahí en ese momento uno está pasando y el otro no, el otro está mejor. Pero bueno, hay otro tipo de factores que hace que ninguno se pueda confiar del otro. Es un poco así. A mí no me consta en absoluto lo del Bidón. Algo de inventar, y no ganó. Poner el Bidón, ganó por eso. Pero vos sabés el baile que le dio Brasil. Mira la película. Es uno de los más grandes bailes que se comió un equipo en la historia del fútbol. Nosotros nos enteramos como los 4 o 5 días. No, después del partido no, porque después de Brasil ya nos tocaba el otro. Pero no porque finalmente eso creo que lo sabían 1 o 2, yo ni sabía. No hubo ninguna referencia al bidón, nadie le llamó la atención. Es que era tan conmocionante el baile que le estaba pegando a Brasil a Argentina que no pensabas en otra cosa, no prestabas atención a otra cuestión. La verdad nunca nos enteramos de eso nosotros. Se hablaba. Lo único que te digo, a vos que sos joven, de los rivales no se toma nunca. Y nadie que te venga y te ofrezca una botellita abierta podés tomar. Vos tenés que tener la botellita. No pueden darte una botella en la mitad y vos tomás. Si no los conocés. No se puede. Eso ya te tiene que quedar para la vida. Y se habló. Y la prueba, me quisieron poner presa. Fui a la comisaría. Yo le decía que el bidón de Branco estaba bendecido. Y bueno, véanlo. Fuimos a la comisaría, de la comisaría me llevaron a un laboratorio. Digo, revisar lo que quieran. Y revisaron los químicos y no había nada. Eso no, dije que no hablo porque no hablo, no hablé nunca del bidón. Que hablen otros, hablaron. Y son cuestiones muy, viste, muy del grupo. Y hay cosas que tenés que hablar. Si no la hablaste en el momento hay que hacerse boludo. Yo me hice el boludo. Yugoslavia fue dentro de todo un buen partido contra un equipo que creo que fue el mejor Yugoslavia de siempre. Entonces, pero claro, después había que enfrentarse al candidato número 1, al local, que no venía, nadie le había hecho un gol hasta ese momento. Pero bueno, nosotros ya estábamos en un momento donde estábamos bien de verdad. Bien de verdad, más o menos nos habíamos acomodado. Gol a Italia, lo recuerdo que fue el mejor partido nuestro.
lo recuerdo los días previos, especialmente que íbamos a un estadio que habíamos ya jugado 2 partidos y que sabíamos que íbamos a tener un poco de apoyo, al menos. Me acuerdo mucho de Italia también. De Italia porque fuimos a jugar a Nápoles y increíblemente estaba dividida la gente. El napolitano hinchaba para nosotros y después los otros, bueno, todos italianos. Pero increíble lo que hizo este chico, logró dividir a un país en esa ciudad porque era así. Los napolitanos, yo escuchaba que aplaudían todo lo que hacía Diego, por supuesto, ¿no? Bilardo incluso dijo que era el partido más fácil que había. Él dijo eso. Dijo, si hacemos las cosas más o menos así, dijo 2 o 3 cositas solamente. Este partido lo ganamos. Este es el partido más fácil de todos. Y Goico, que es un enorme protagonista de ese mundial, ¿no? Así como Maradona fue el protagonista de Argentina en México 86, creo que el gran protagonista de Argentina en Italia 90 es Goico, que es el día de hoy que también, como Maradona dice, en el 86 le ganamos la final a Inglaterra, cuando en realidad había sido el partido por cuartos de final. Goico, por la calle, él cuenta siempre que le dicen Goico, gracias por el título del 90, como si Argentina hubiera ganado. De hecho, el título de tapa del gráfico es Héroes Igual. Yo lo conocía de antes. Lo conocía de cuando estaba en River, lo conocía después de la selección, como arquero, como todo, ¿no? Por ejemplo, a los chicos de ciencias inferiores le hacíamos patear penales, le hacíamos patear penales a Goico y atajaba. No de casualidad, atajaba. Yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de conocimiento, hay un poco de técnica en la potencia de piernas, hay un poco de virtud en saber leer el cuerpo, hay la calma que uno tiene que tener y focalizarse en que toda la responsabilidad la tiene el que viene a patear y que no te devoren los nervios a vos. Es un conjunto de cosas. El arquero titular era Pumpido, venía ya de mostrarlo y de conocerlo también con River, y de Goico conocerlo de River también, estaban los 2 arqueros en River. Pero no, sabíamos que por supuesto que atajaba penales porque en River eran las prácticas, pasaba esto, pero bueno, no sabíamos que iba a pasar lo que pasó, que definimos varios partidos por penal y que él fue de la figura, ¿no? Goico para mí fue un fenómeno, ¿no? Le debemos realmente muchísimo a él en la selección nacional. Pero él hacía algo que los demás arqueros no lo sabían hacer. En aquel entonces había un mayor cuidado en cuanto al adelantamiento en la ejecución de tiros del punto del penal, ¿no? Y él intuía o sabía o conocía a dónde le pegaban los adversarios. A veces sí, a veces no. Pero él lo que hacía era adelantarse. Y si ustedes ven y revisan algún penal de aquel entonces o de los que quieran de Goico, van a ver que él se adelanta. Pero ¿qué hacía? Salía corriendo rápidamente a festejar y no le daba ni tiempo al árbitro para sancionar que se ejecute una vez más o nuevamente el tiro del penal. Fue todo tan rápido que no me dio tiempo a pensar. Yo siempre digo que me puse más nervioso al otro partido cuando tuve 3 días para pensar lo que jugaba que lo que me tocó entrar ahí, que era, no tenía otra opción, dentro, pum, adentro. La jugada esa es rara porque yo al final estoy de espaldas al arco. Una situación difícil, ¿no? Hay que hacer un gol de espalda. No es fácil porque hay gente, está el arquero, pero bueno, el arquero salió. Esto no quiere decir que haya sido un error del arquero. Al arquero lo mataron igualmente los italianos. La primera imagen que se me viene a la cabeza del Mundial 90 y la corrida después del atajarle el penal a Serena. Imposible de igualar. Desde lo emocional, desde lo deportivo, desde el protagonismo individual. Imposible de igualar en ese sentido. La amarilla fue una de las mayores frustraciones de mi vida, porque obviamente yo había jugado 6 partidos y claro, jugás todo un mundial y aparte era mi primer mundial, llegás a una final, se juega una final cada 4 años, sabiendo que la miran millones y millones de personas por todo el mundo y claro, estar afuera por una doble amonestación es un garrón, es una situación bastante difícil de asimilar, pero me pasó. Volviendo el tiempo atrás, claro que fue duro,
porque por empezar yo ni siquiera festejé el triunfo con Italia, casi adentro del campo sí lo festejé porque realmente era impresionante, sabíamos que habíamos hecho un logro increíble. Para mí emocionalmente la final fue con Italia. Obviamente que con Alemania es en lo deportivo es más importante el partido porque está jugando una final contra una semifinal. Pero desde lo emocional me parece que el partido fue con Italia. Hasta me animaría a decirte que en la previa hubo más nervios y más ansiedad en la previa contra Brasil por la historia del duelo que la final misma. Todas cosas buenas, salvo la parte de que me dan la segunda amarilla y no puedo jugar la final. Esa es la parte que siempre me recrimino. Es el día de hoy, esto es fútbol, es contrafáctico lo que voy a decir, pero con Canilla en la cancha, sin haber hecho la mano que le provocó la amonestación en la semifinal contra Italia en Nápoles, con Canilla en la cancha en la final, yo puedo asegurar que Argentina era campeón del mundo. La final hubiese cambiado, seguro, sí. Sí, estoy segurísimo, no lo digo de arrogancia. Estoy diciendo que si estaba yo seguramente hubiese sido muy diferente. Sí, muy. O bueno, hubiese sido diferente, quiero decir. Yo hubiese tenido la chance. Hubiese encontrado el hueco. Los demás hubiesen encontrado el hueco de darme un pase justo. Con la velocidad de Cani y apostando a algún contragolpe, era un arma que sí era importante. Por cómo llegábamos nosotros, por cómo se había planteado el partido, me parece que sí, que hubiera sido... Por ahí después jugaba y no la tocaba, esto es fútbol también, pero sí en la previa, si uno tenía que decir de todos los que faltaban, el primero que tenía que elegir, si daban la posibilidad de poner a alguien en campo, creo que el primer nombre hubiera sido Caniggia. Yo siempre digo que el Galgo de Sotti, el Galgo no había jugado ninguno de los 6 partidos. Jugar como atacante solo, adelante con todos centrocampistas, no habiendo jugado ni siquiera un minuto en los 6 partidos previos, no es fácil. Pero bueno, se perdió un mundial que si estábamos al completo para mí lo ganábamos. Con el gringo Justi también, que lo habían también segunda amarilla, y con el vasco Larticoechea, es un jugador que podía estar cualquiera adelante, que el tipo había tenido un rendimiento bárbaro, lo había tenido en el 86 y lo volvió a tener en el 90. Y conmigo ahí adelante, los 3 hubiésemos ganado el mundial. Sí, lo ganábamos. Me toca doble amarilla con Italia y quedé afuera. Y bueno, no es que me quería matar, sino que, o sea, que como había cumplido, conmigo estaba tranquilo, ¿sí? Sabía que había rendido, pero no había tomado conciencia el tema de la final. Cuando llego al vestuario y se están cambiando todos, ahí tomé conciencia, que me quedaba con el busito y ahí lo sentí. No te digo que lloré, pero lo sentí mucho porque no es común ni fácil llegar y jugar 2 finales del mundo, ¿viste? Y bueno, esa me la perdí. Todas las finales son partidos bravos, ¿viste? Partidos bravos, son todos partidos que son difíciles. No es una final. O quedás en la historia o sos el segundo, que el segundo, yo digo, es el mejor de los perdedores, nada más. Y chao, y se olvidaron. Campeón, quedás en la historia. Nos lesionamos en el transcurso del campeonato, varios, Diego, Burru, yo, y después tuvo expulsiones como la de Cani, como la del gringo, como la del Checho, el vasco, que nos costó llegar a la final, porque yo creo que si estábamos con todo el plantel entero en la final, no nos gana Alemania. Codesal, cuando dirigió Codesal, dije uy, porque ya veníamos con un problemita con él. Pero, ¿qué pasa? También habrá jugado para nosotros algunas cosas que no le habrá gustado a la gente, no contrario. Pero es así, el fútbol es así, vos tenés que tomar el fútbol así. Un día te toca a vos que te expulsen gente, otro día le toca a otro.
Él entra por Oscar en el primer tiempo y al ratito lo terminan echando. Fue una ventaja que ya veníamos dando física, porque nosotros habíamos jugado 2 alargue en 3 días contra Yugoslavia y contra Italia, con los lesionados que ya nombramos, con los problemas que teníamos el resto, y encima creo que en menos de 10 minutos te echan al negro Monzón. En una acción que bueno fue dura, sí, fue dura, pero uno puede haber dicho que lo podía haber sacado, no sé si amarilla, fue roja directa creo, pero también bueno el negro era así, Monzón no se medía, por eso tuvo su carrera y la característica de su carrera fue esa. Pero fue dar más ventaja a la que ya arrancamos dando esa final. Yo creo que primeramente que me apuré en tirarme al piso en una zona en donde yo podía seguir corriendo tranquilamente porque era muy difícil que de ahí te hicieran un gol, pero son decisiones que uno toma en décima de segundo. Sí, obviamente que pienso que puede haber sido distinto o tal vez no, pero las cosas que pasaron ya pasó y no podemos, con el diario del lunes, cualquiera puede saber lo que pasó, ¿no? O lo que iba a pasar. Sí, puede cambiar, Monzón era así, era un peligro, ¿viste? Pero bueno, a mí me gustaba. Yo trabajé en México durante mucho tiempo y muchas veces me junté con él y nunca hablamos de esa jugada. Hablábamos mucho de fútbol. Es un hombre que a mí también hizo cosas para que me vaya bien en México, como recomendarme en algunos clubes, con algunos dirigentes también para trabajar. Realmente una persona querible, distinta a lo que uno pensaba cuando dirigió ese partido. Es un penal discutible. ¿Se puede cobrar? Yo creo que exageró. Fue dudoso, pero Sensini era joven, yo creo que después con experiencia, como se tiró en el área mortal ahí, está jugando contra los mejores delanteros del mundo. Y no solamente nosotros sacamos ventajas, los demás también no son boludos, ¿viste? Y él se tira y medio a barrer y hubo un contacto que capaz que no era para tirarlo, pero el tipo, bueno, aprovechó el toque y tac, se tiró, chao, a cobrar. Nosotros sabemos bien que Italia 90 no querían que Argentina, no querían que ganásemos el Mundial. Europa no quiere que gane el Mundial un sudamericano. Brasil, si era Brasil es otra cosa, porque Avalanche era el presidente de la FIFA, entonces es diferente, pero no Argentina. No querían que ganásemos nosotros. Fue un mundial inolvidable para todos los argentinos. Contradictorio porque realmente lo futbolístico fue un mundial bastante decepcionante. Así como el de Chile de 1962 está asignado como el mundial más violento, aquel de Italia 90 probablemente esté designado como el mundial más aburrido de la historia moderna. Solamente hay un partido, aquel de Inglaterra y Camerún, que despertó algunas emociones. Por lo demás, desde lo futbolístico, incluso se cambiaron algunas reglas posteriores a esa Copa del Mundo porque el espectáculo había sido muy poco atractivo. Sin embargo, debe haber pocos sonidos e imágenes que despierten tanto a la nostalgia de los argentinos como aquellas de 1990 en Italia. Las corridas de Canigia, las lágrimas y el coraje de Maradona, Codesal, el penal de Sensini, en fin. Demasiados recuerdos, demasiadas historias para un solo programa. Nos reencontramos la semana que viene con una nueva edición de Historias del Gráfico. Muchísimas gracias. Yo era muy chico, yo vivía en Henderson. Llegué acá a los 15 años, pero sí, el gráfico era espectacular.
Era la revista que todos queríamos. Yo tengo un amigo de mi pueblo, que es Fabián Guidi, que el tío de él coleccionaba y tenía, bueno, en el pueblo estaba esa posibilidad de tener casas grandes, y una de las habitaciones era con toda una colección del gráfico de él. Y bueno, uno de los hobbies era en la siesta, más allá de jugar al fútbol y todo, era ir a leer el gráfico. Y después, obviamente, esperarlo, llegaba los martes, salimos. Y sí, ver fotos en colores, leer, era como, o sea, no había la posibilidad, o sea, jugaba con tu imaginación, porque en realidad te contaban un partido y era jugar con la imaginación. Yo iba al kiosco en mi lugar, en Henderson, y obviamente elogiaba. Me tomaba esos 5 o 10 minutos, eran todos amigos, ahí. Era un pibe, 14, 15 años, nos conocíamos todos, entonces no había ningún problema. ¿Para qué lo iba a comprar? Podía ir ahí y mirarlo, entonces lo miraba. Era espectacular, porque era la revista. El gráfico lo veía, me acuerdo, en la casa de un amigo que todavía está en Goya, se llama Alfredo González, le decíamos Techo. Leía el gráfico y me hacía leer también a mí, soñaba con algún día poder jugar en el fútbol en Buenos Aires, ¿no? Para poder jugar en un equipo en primera división. Tengo tapas guardadas, sí. Mi hijo, hace un par de años, mi hijo mayor, Axel, vino acá y se fue a San Telmo y compró, no sé, 5 kilos de revistas y me las trajo. Así que tengo bastantes gráficos, cada tanto los repaso, sí. Porque no me acuerdo bien las historias, las narraciones que hay de ciertos periodistas sobre no solamente los partidos de la selección, sino también otras notas que, bueno, en la época cuando debuté, cuando tenía 18 años y bueno, cuando empecé a salir y cuando salí en la etapa por primera vez, después del segundo partido que juego. Así que tengo cosas. Sí, una revista espectacular.